Chicos, bueno, en este video vamos a hablar de funciones inyectivas. Vamos a hablar de inyectividad, de sobreyectividad y de biyectividad. Parecen palabras extrañas, pero después cuando sepan de qué se trata va a resultar familiar. Vamos a empezar por las funciones inyectivas. Una función es inyectiva cuando a valores distintos del dominio, el dominio lo mirábamos siempre en el eje X, ¿sí? Le corresponden imágenes distintas. Las imágenes las mirábamos en el eje Y. Es decir, que para todos los valores del dominio se cumple que si hay un x1 distinto a un x2 puede ser, por ejemplo, este valor. x1 puede ser 3 y x2 puede ser, por ejemplo, 5. x1, en este caso que vale 3, y x2 que vale 5 son distintos, porque uno vale 3 y el otro vale 5. Entonces, si x1 es distinto de x2, entonces f de x1, o sea, el y para ese x1 y el y para ese x2, son distintos también. Acá vemos, por ejemplo, un gráfico de nuestra vieja y conocida parábola, la función cuadrática, donde tenemos justamente un x1 que vale 3 y un x2 que vale 5. Un x1 que vale 3 y un x2 que vale 5. Son x1 y x2 que son distintos, o sea que tenemos que x1 es distinto a x2, porque x1 vale 3 y x2 vale 5. Bien, ¿cuánto vale f de x1? Vale 2. Acá vemos en el eje Y que f de x1 vale 2. La y correspondiente a x igual a 3 es 2. ¿Y cuánto vale f de x2? O sea, f de 5. F de 5 también vale 2. O sea que f de x1, que es 3, f de x1, mejor dicho, x1 es 3. La f de x1, o sea, la y correspondiente a ese 3, ¿cuánto vale? 2. ¿Y cuánto vale f de x2? ¿X2 quién es? 5. Son x distintas, por eso se dice que x1 es distinto a x2. ¿Cuánto vale la y correspondiente a ese f de x2? O sea, la y correspondiente a ese x2 igual a 5. También vale 2. O sea que tenemos x1 distinto a x2, pero sus i's, o f de x1 y f de x2, son iguales. Entonces, ya ahí nos damos cuenta que esta función, que es nuestra vieja y conocida parábola, no es inyectiva. ¿Por qué? Porque si x1 es distinto de x2, entonces la y correspondiente a x1 y la y correspondiente a x2 también me tienen que dar distintas. Y en este caso me dieron iguales, porque tanto para 3 como para 5 la y vale 2. Entonces, no se cumple que si x1 es distinto de x2, entonces f de x1 es distinto de f de x2. Acá justamente les mostré un ejemplo donde eso no se cumple. Justamente, a valores distintos del dominio le corresponden imágenes distintas. Acá tenemos valores distintos del dominio a los que les corresponde la misma imagen. Entonces no se cumple la condición de inyectividad. Por lo tanto, esta función no es inyectiva. Vamos a ver esta otra, que es una recta. Tenemos el eje X y el eje Y. Tenemos que para cada valor de X hay una Y que es distinta. Si yo tengo este X y este X, la Y correspondientes son distintas. Tengo este otro X y su Y correspondiente es distinta. Tengo esta X y la Y que le corresponde es una Y negativa, que está por acá abajo. Y tengo esta otra X y la Y que le corresponde es otra Y negativa, pero otra, distinta. Entonces, si x1 es distinto de x2, f de x1 también es distinto de f de x2. Entonces, acá vemos gráficamente que la función sí es inyectiva. Una manera rápida de ver esto también, cuando a ustedes les dan un gráfico y tienen que comprobarlo, es trazar rectas horizontales paralelas al eje x. Bueno, horizontales y rectas, ¿no? Si la recta que yo trazo paralela al eje x toca a la función en más de un punto, ya vemos que la función no es inyectiva. En este caso, si yo trazo rectas horizontales, la función toca la recta que yo trazo, toca la función acá, en un punto, nada más. Y acá, si trazo otra recta, la recta toca la función en un punto.
Y acá si trazo otra recta, la recta toca la función en un punto. Acá vemos por eso que la función es inyectiva. Hay una manera analítica de mostrar esto. Se les puede pedir que hagan la gráfica y que lo demuestren con un valor o que también lo prueben en forma analítica. Por ejemplo, si yo tengo una función definida de reales en reales, ¿esto qué quiere decir? Dominio de la función y codominio de la función. El codominio de la función es el conjunto de valores que puede tomar la función. Generalmente se dice que la función va de reales, que es el dominio, por ejemplo, se dice desde dónde va el dominio, se define el dominio, y el codominio se dice que son los reales. La función puede tomar cualquier valor, por ejemplo, en este caso, el codominio de la función también son los reales, porque la función podría tomar cualquier valor del eje y, pero en realidad la imagen de la función es distinta al codominio, porque la imagen de la función va desde 0 para arriba. O sea, codominio e imagen son dos conceptos diferentes, ¿sí? Sutilmente diferentes. El codominio es el conjunto de valores que podría tomar la función y la imagen es el conjunto de valores que realmente toma la función. Si yo tengo, por ejemplo, acá el dominio y acá tengo el codominio que se mira en el eje de las X, ¿verdad? Y el codominio en el eje de las Y. Yo tengo, por ejemplo, acá a esta X le corresponde esta Y, a esta X le corresponde esta Y, a esta X le corresponde esta Y y a esta X le corresponde esta Y también. En realidad, acá tengo una función donde el codominio es este punto, este punto, este punto y este punto. Pero la imagen, los valores que realmente toma la función son este y este. ¿Sí? Y dicho sea de paso, si vemos esta función, a valores distintos del dominio le corresponde la misma imagen en el codominio. Entonces, esta función que acabo de graficar de casualidad, vista así como conjuntos, también vemos que no es inyectiva. Bueno, pero volviendo a lo que estábamos hablando, tengo una f, una función que va del dominio, que son los reales, al codominio, que son también los reales, tal que f de x es igual a x al cubo. Me pregunto si es inyectiva. ¿Cómo puedo preguntarme si es inyectiva? Bueno, sabiendo que para todo x1 y x2 que pertenecen al dominio, entonces, ¿cómo tiene que ser f de x1 y f de x2? Si yo tengo una x1 y una x2 del dominio, ¿cómo tienen que ser f de x1 y f de x2 para que sea inyectiva? F de x1 tiene que ser distinta a f de x2. O lo que es lo mismo, podemos decir que si f de x1 es igual a f de x2, eso solamente va a pasar, ¿por qué? Porque x1 es la misma que x2. O sea, si f de x1 es igual a f de x2, entonces x1 es igual a x2. En este caso, f de x1 es igual a f de x2. ¿Por qué? Porque en este punto, por ejemplo, que vale 3, si yo tengo un x1 que vale 3 y un x2 que vale 3, f de x1, f de 3 va a valer, por ejemplo, 4, y f de x2, que vale 3, va a valer también 4. O sea, la única posibilidad para que sea inyectiva de que si f de x1 es igual a f de x2 es porque estamos hablando de la misma x. ¿Sí? Porque si f de x1 es igual a f de x2 y las x son distintas, la función no es inyectiva. ¿Sí? Entonces, f de x1 es igual a f de x2, entonces estamos hablando de la misma x.
Bueno, y eso lo podemos usar analíticamente para probar. Por ejemplo, si tenemos x al cubo, decimos x1 al cubo es igual a x2 al cubo. Ahora, este cubo pasa para el otro lado como raíz. x1 es igual a la raíz cúbica de x2 al cubo. Perdón, de x2, el 2 es un subíndice, al cubo. Este cubo se cancela con este cubo y me queda que x1 es igual a x2. Entonces f de x1 es igual a f de x2, entonces x1 es igual a x2. Entonces esto me dio que la función f de x igual a x al cubo es inyectiva. O sea, la única manera para que sea inyectiva es que si las f de x son iguales es porque estamos hablando de la misma x. ¿Sí? Si las f de x son iguales y estamos hablando de x distintas, como en el caso de la parábola, donde f de x1, que x1 es 3 y x2 es 5, eran distintas y estábamos hablando de x distintas, entonces la función ahí no es inyectiva. ¿Sí? O sea, para x distintas, la función me dio lo mismo. Acá no es inyectiva. Ahora, si la función me da lo mismo, es porque en realidad estamos hablando de la misma x. Y en ese caso sí es inyectiva. Vamos a ver otro ejemplo. Otro ejemplo donde tenemos, por ejemplo, f de x igual a x al cuadrado más 3. Yo sé que si f de x1 es igual a f de x2, sí o sí tiene que ser porque estoy hablando de la misma x. Entonces x1 va a tener que ser igual a x2. Entonces, digo, x1 al cuadrado más 3 es igual a x sub 2 al cuadrado más 3. Este 3 lo paso para el otro lado, me queda x1 al cuadrado es igual a x2 al cuadrado más 3 menos 3. Este 3 viene del otro lado. x1 al cuadrado es igual a x2 al cuadrado más 3 menos 3 es 0. Ahora este cuadrado pasa como raíz. x1 es igual a la raíz cuadrada de x sub 2 al cuadrado. Pero ojo, que cuando tengo raíces pares, la cosa cambia. Recuerden, por ejemplo, que si yo tengo, si x al cuadrado es 9, tanto 3 al cuadrado puede ser 9, como menos 3 al cuadrado puede ser 9. Entonces, ojo, que acá corría lo que vimos en cuarto año, que x1 es igual, el módulo de x1 es igual a x2. Entonces, que x1 era igual a más menos x2. O sea que x1 es igual a x2 y que x1 es igual a menos x2. Entonces, ¿se cumplió que x1 es igual a x2? No, x1 es igual a x2 y también es igual a menos x2. Entonces, esta función x cuadrado más 3 no inyectiva. No inyectiva. También lo podemos hacer con un gráfico. Generalmente les aviso que no son inyectivas las funciones que son de grado 2, estas funciones de grado 2, ¿ven? O de grado 4, ¿sí? Las funciones que tienen grados pares no suelen ser inyectivas. Y por ejemplo, la función que vimos en el ejemplo anterior, donde teníamos f de x, que era x al cubo, sí es inyectiva. O una función como por ejemplo f de x igual a 2x más 3, también es inyectiva. También lo podemos comprobar haciendo el gráfico de la función, ¿sí? Pero para eso tenemos que recordar cómo hacer gráficos de funciones. Imagínense que tenemos la función f de f,
que va del dominio son los reales, en el codominio que son los reales, tal que f de x es igual a 2 por x menos 3 al cuadrado más 6. Entonces, si yo desarrollo esta función, esta es una función cuadrática. Recuerden de cuarto año, si no buscamos material de cuarto año, la función cuadrática tenía la forma f de x igual a por x al cuadrado más b por x más c. Entonces, yo para hacer esto tengo que desarrollar el cuadrado del binomio. 2 por el cuadrado del binomio, como era a menos b al cuadrado, como me quedaba, como a al cuadrado menos 2 por a por b más b al cuadrado. Entonces me queda x al cuadrado menos 2 por x por 3, que me queda 6x más 9, y todo más 6. Aplico propiedad distributiva, me queda 2x al cuadrado menos 2 por 6, 12x, más 2 por 9, 18, más 6. Esto es igual a 2x al cuadrado menos 12x más 24. Acá tenemos una función cuadrática. Y la función cuadrática tenía un vértice, ¿se acuerdan? Generalmente la función cuadrática era así, tenía raíces que se averiguaban con la fórmula resolvente, que podía tener dos raíces, o una sola, o ninguna, raíz real, y tenía también un vértice. Y el vértice se averiguaba con la fórmula menos b dividido 2 por a. Entonces, el x vértice se averiguaba con la fórmula menos b dividido 2 por a. Acá tenemos menos a, ¿quién es? 2, esto es a, esto es b y esto es c. Menos b es menos menos 12, o sea 12 dividido 2 por a, 2 por 2, que es 4. El x del vértice está en 3. ¿Y el y del vértice cómo se obtenía? Reemplazando este 3 acá adentro. 2 por 3 al cuadrado, menos 12 por 3, esto lo vimos el año pasado, más 24, que esto es igual a 2 por 9 menos 36 más 24, que es igual a 18 menos 36 más 24, que me da 6. Entonces el vértice está en el punto 3, 6. Si yo la grafico la función, el vértice está en 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. El vértice está por acá arriba. Y es una parábola. Ya sé que es de grado 2. Si es de grado 2, ya vimos que seguro que no era inyectiva. Es más, si trazo líneas horizontales, vemos que la línea horizontal que trazo atraviesa la función en más de un punto. Entonces ya vemos que la función no es inyectiva. O sea que yo puedo probarlo analíticamente o puedo probarlo haciendo el gráfico de la función para saber si la función es o no inyectiva. Bueno, vamos a ver en otro video las funciones sobreyectivas. Hasta luego, chicos, que estén bien.